La salud mental, las enfermedades respiratorias y los tiempos de espera son algunos de los principales desafíos que enfrenta hoy el sistema de salud uruguayo. Así que para conversar acerca de la Estrategia Nacional de Salud Mental 2025-2030, la situación epidemiológica actual y los desafíos en materia de prevención, atención y coordinación interinstitucional, recibimos a Fernanda Nosar, directora general de salud del Ministerio de Salud Pública. Fernanda, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Primero que nada, queríamos empezar hablando un poquito de los datos de salud mental y específicamente sobre los datos sobre suicidio que se presentaron el jueves, que mostraron que en 2024 hubo un suicidio cada 3 días de jóvenes menores de 24 años. Así que en esa línea y pensando que la salud mental es uno de estas prioridades, ¿qué hechos determinan la urgencia de tratar este tema? Bueno, sí, la semana pasada fue muy particular porque coincide con el Día de Sensibilización Nacional. Allí se presentan los indicadores. De esos indicadores lo que planteabas es tal cual, siguen siendo de atención, de alerta, estrictamente. Y allí lo que visualizamos es cómo se comportan los suicidios, por un lado, que es un marcador muy duro, y por otro lado la aproximación que tenemos a la valoración de los intentos de autoeliminación, que también es otro marcador significativo. De lo que expresabas es tal cual, se sigue manteniendo que el grupo poblacional donde hay mayor número de suicidios es en las personas mayores, en los adultos mayores denominados, pero en particular en el 2024 hubo un cambio en la cifra, un aumento significativo en la cifra en ese rango entre 20 y 24. Es de un año a otro y la movilidad ahí en 2 o 3 eventos cambia mucho el indicador. Pero no obstante, igual es un elemento de alerta que se tiene en cuenta sobre todo para el planteo de la estrategia de prevención. Es importante destacar, Angie, que hay la comisión interinstitucional que existe de prevención del suicidio, que está integrada por diferentes organismos del Estado, tiene dentro de sus actividades desarrollar planes de prevención del suicidio. El último plan cierra ahora en el 2025 y está siendo evaluado para delinear la estrategia de ahora en más. En ese sentido, Uruguay se encuentra, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud, en el 7º lugar en el mundo por casos de suicidio, y considerando que es el único país de Latinoamérica, junto a Guyana y Surinam, que ocupa esta tabla, ¿cómo se estudian estos casos y qué objetivos tiene el Ministerio de Salud Pública para combatirlos de alguna manera? Sí, se estudian, se hace un análisis, primero, desde el punto de vista macro institucional, esta comisión es relevante en cuanto a la estrategia general que delinea. Desde el punto de vista departamental, también se constituyen lo que se llaman las mesas de prevención, que también están integradas por diferentes instituciones locales, que delinean no solo el análisis de la realidad local, sino estrategias adaptadas a los diferentes ámbitos a nivel departamental. Nosotros en particular estamos haciendo especial énfasis en la estrategia que queremos desarrollar desde el Ministerio en la prevención, ni que hablar, y en ese sentido la articulación con una de las principales instituciones es con ANEP y con todo el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque sí está confirmado que la formación curricular en salud mental, en bienestar, en manejo emocional, es una estrategia que sí ha confirmado efectividad en prevenir en cuanto a salud mental en general, pero en la prevención del suicidio en particular. El desarrollo de reconexión social, de actitudes vinculares, es fundamental para las redes de sostén y la detección precoz. Fernanda, uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud Mental es potenciar las capacidades y competencias de los trabajadores de la salud para el abordaje de la salud mental. ¿Hace falta formación y en qué se va a basar esa formación? Sí, hay algunos integrantes del equipo de salud que hace falta más número, ni que hablar. En otros lo que hace falta es una redistribución o una distribución territorial más homogénea. Pongo el ejemplo vayamos desde los ámbitos más especializados de la psiquiatría, en el ámbito médico, el número global que tenemos de psiquiatras, si nos comparamos con otros países de la región y en el mundo también,
podemos visualizar lo que es un número que puede considerarse adecuado a nivel país. Pero cuando miramos su distribución es el tema, y hay localidades del país donde la disponibilidad del acceso a psiquiatras es deficitaria. Entonces, en ese sentido, la estrategia puede tener que ver con formar a nivel local, pero también con estimular la redistribución, la erradicación. Pero después yo quisiera destacar sobre todo, porque muchas veces nos centramos en el especialista, en el resto de los integrantes del equipo de atención de la salud mental. Tenemos allí un rol preponderante de enfermería con un gran desarrollo formativo en salud mental. Existe la unidad académica de salud mental en la Facultad de Enfermería. Hay personal capacitado. Necesitamos potenciar su rol en el sistema. Y los otros integrantes, psicología y trabajadores, asistentes sociales, son fundamentales en la estrategia de atención de la salud mental. Muchas veces enfocamos a la medicalización y a la especialización y nos perdemos gran parte de la atención en salud mental. Y en estos aspectos, específicamente, es donde nosotros ya empezamos a actuar tratando de estructurar los dispositivos de atención ya delineados, que se denominan de primer nivel de atención y atención especializada, que están conformados por estos profesionales, y que ya estamos hace rato en condiciones de que estén implementados en el Sistema Nacional Integrado de Salud, y así lo estamos trabajando con los prestadores. Directora, en la presentación de las cifras se hizo hincapié en reiteradas oportunidades en la necesidad de pensar a la salud mental desde una perspectiva de género. Se habló también de que los indicadores indican justamente, y valga la redundancia, que son más las mujeres que intentan llevar adelante un suicidio, sin embargo son más los hombres los que lo consuman. ¿Qué relevancia tienen estos datos para el Ministerio al momento de pensar en el abordaje? Muchas. En las estrategias ni que hablar. El género transversaliza esto y muchas otras cosas. La expresión, muchas veces el tema de los intentos de autoeliminación en mujeres genera un estigma, genera una subestimación, y estrictamente también visualizar los indicadores exclusivamente por género es oportuno, porque si bien hay más intentos y uno puede decir, bueno, el logro no es tal como en los varones, las medidas que se utilizan para el intento de autoeliminación se diferencian, es más efectiva las medidas que utilizan los varones, pero además, igual visualizando por género, hay una leve tendencia a aumentar el número de casos que consumados en el sexo femenino también. Es decir, que las estrategias de prevención tienen que ser potentes, adecuadas, sí, y muchas veces dirigidas a diferentes aspectos. Por ejemplo, se analiza el modo de intento de autoeliminación. Eso es fundamental, porque una de las estrategias es tratar de reducir las capacidades de acceso a esos métodos. De ahí se delinean estrategias que son diferenciales de acuerdo al género. Otra de los temas que sobrevuela cuando se habla de salud mental, siempre está ahí, es la ley 19.529 sobre salud mental, que no se le ha dado financiación ni cumplimiento. Así que se prevé que el presupuesto quinquenal otorgue recursos para poder aplicarla. Así lo estamos trabajando nosotros. Delineamos el presupuesto desde salud y estamos obviamente trabajando en conjunto con los otros organismos o los otros ministerios que forman parte o tienen responsabilidad en la implementación de esta ley. Pedimos el presupuesto, estamos intercambiando con el Ministerio de Economía, fuimos también a la bicameral del Parlamento de Salud Mental que se conformó, planteando la estrategia, la justificación del presupuesto que vamos a solicitar. Esperamos tenerlo. No obstante, eso es un pilar absolutamente esencial, pero también es esencial empezar a accionar, que es lo que estamos haciendo, en las cosas que ya podemos hacer, más allá del presupuesto que se termine asignando. Hay muchas parte de las estrategias de atención en salud mental que ya pueden ir incorporando, y en eso estamos. Además, hemos analizado el costo de la adecuación de las prestaciones que hoy se dan. Actualmente existen modalidades de atención en psicoterapia, diferentes modalidades y diferentes coberturas, que nosotros estamos analizando el uso, analizamos también el costo que requeriría aumentar la cobertura en edades, y para ajustarlo. ¿Qué voy con esto? Ejemplo específico. Si nosotros tenemos mayor cantidad de suicidios, la mayor prevalencia en adultos mayores,
sería lógico dar que las prestaciones o las modalidades de atención de los intentos de autoeliminación se ajuste a las edades donde hay mayores eventos. Actualmente no están incluidos en la modalidad 2, que es el acceso a la psicoterapia, por lo tanto hicimos el costeo, el análisis y el planteo para que acceder y poder ampliar la cobertura de psicoterapia en edades. En ese sentido, otro de los factores que también se hizo énfasis en la presentación fue en la cantidad de suicidios que hay en el interior del país, que por ahí tienen menos relevancia públicamente o toman menos notoriedad. ¿Cómo va a ser la estrategia para abordar la problemática allí? ¿Va a ser desde una mirada territorial? Sí, totalmente. Desde una mirada territorial lo estamos pensando todas las estrategias de salud desde el principio, de ahí todas las recorridas por todo el país que se hicieron, y lo que se está potenciando del Ministerio de Salud Pública es la articulación con la Dirección General de Coordinación, con la articulación mantenida de comunicación, hoy en día por la virtualidad es mucho más simple, de todas las direcciones, la Dirección de Salud fundamentalmente, articulando permanentemente con las direcciones departamentales, que son en definitiva la representatividad ministerial a nivel local. Uh-huh. En este tema específico, así lo estamos abordando todos, pero cuando uno analiza los indicadores departamentales, tanto de suicidios como de intentos de autoeliminación, se diferencian. Y allí requiere un análisis de antropológico, social y de salud territorial para delinear estrategias. Dice, por ejemplo, uno puede analizar el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación en los diferentes lugares, localidades, y seguramente las estrategias, algunas tengan que ver con prestaciones de salud exclusivas y otras con redes de contención, analizar disponibilidad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Es gigante. Fernanda, otro de los temas que teníamos para conversar contigo son, bueno, los tiempos de espera, que ha sido un objetivo que se planteó el Ministerio de Salud Pública de reducir, y justamente se presentó una estrategia integral para lograr esto, y una de las medidas es una campaña de comunicación para fomentar, y lo cito, el uso adecuado del sistema para promover el primer nivel de atención y desestimular el acceso innecesario a especialistas. ¿En qué medida se dan estas consultas innecesarias? Sí, más que desestimular es adecuar, porque también el mal uso del ámbito de la salud puede generar daños. Eso es lo que se denomina o se estructura en lo que denominamos prevención cuaternaria, evitar los daños que puede provocar la propia salud. Entonces, todo nos dice, en el mundo es así, y los países más desarrollados más lo estimulan, que la atención en el primer nivel de atención, es decir, por médicos generalistas, por médicos de familia, por el resto de los integrantes del equipo, por licenciados de enfermería, por psicología, que tengan el primer abordaje y delineen las necesidades asistenciales de una persona, es lo más efectivo. Nosotros, sin embargo, somos una sociedad que ha transitado a la medicalización, a la especialización y hoy actualmente hablamos de la subespecialización, que son muy útiles en casos muy delimitados. Si uno en la entrada en el sistema de atención directamente se dirige al especialista o al subespecialista, seguramente faltó gran parte de la valoración global de la persona, de la salud biopsicosocial. Entonces la efectividad está confirmada que es así. Las campañas de comunicación o de alfabetización que se dicen del uso del sistema sanitario apuntan a que uno tenga mejores resultados como persona, como paciente. Informar sobre eso, informar sobre las prestaciones que tenemos en el país es una cuestión comunicacional y cultural, fuera y dentro del sistema sanitario. A eso nos referimos con campañas comunicacionales. Nuestro departamento de comunicaciones está en el desarrollo de esa campaña y en breve sí vamos a lanzar una campaña de literalmente como de alfabetización de todos nosotros de la mejor utilización del sistema sanitario. ¿Y cuándo se estima que, si bien mencionaste que se está trabajando en esta campaña, pero cuándo es el tiempo estimado que se lanzaría esta campaña? En este mes que sigue, todavía no hemos definido exactamente la fecha, pero se está cerrando la parte logística de organización de los contenidos para su lanzamiento. Quiero pasar a otro tema, teniendo en cuenta que
bueno, que son muchas las aristas que se abren cuando hablamos del abordaje de salud pública, y particularmente me refiero a la eficacia del plan invierno, cómo lo valoran desde el MSP, la implementación, bueno, la eficacia también de su ejecución y el despliegue que se generó en conjunto con otros ministerios. Bueno, te referís al plan de emergencia. Exacto. Digámosle. Bueno, la valoración, ojalá no tuviéramos necesidad de tenerlos, pero la valoración interinstitucional, el funcionamiento es muy favorable, brinda una estructura también para dar respuesta más allá de la crisis climática que genera la temperatura y las complicaciones secundarias a la misma. Estructurar o visualizar que existe una red de funcionamiento que se pone en acción y que puede dar respuesta a las dificultades de muchas personas en situación de calle y otras. En ese sentido es favorable, pero como te decía, ojalá uno nunca tuviera que estructurar sistemas de atención de esta entidad. Y ahí más allá de lo que... Sí, perdón. Perdón. No, en realidad te iba a consultar, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo está funcionando la internación compulsiva, este tema que ha sido tan controvertido en estos meses y se han dado internaciones, por lo menos lo que reportan los informes del SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia? Sí. ¿Cómo están funcionando esas internaciones? Bueno, en realidad, para lo que uno esperaba al inicio de la estrategia, que uno podría imaginarse, bueno, las dificultades que podrían llegar a haber, las dificultades no fueron tales en una valoración que estamos haciendo muy a corto plazo y muy subjetiva desde el punto de vista institucional. Hubieron casos, fueron pocos para el número de personas que se atendieron en esta situación de crisis. A diferencia de lo que se esperaba, han sido excepcionales los casos de resistencia a trasladarse a centros de atención o a refugios. ¿Por qué? Porque la necesidad de las personas trasciende esos eventos del prejuicio de la conducta que esperamos. Fueron excepcionales, fueron trasladados sin inconvenientes, y sobre todo lo que sí tenemos que destacar es llegar a la captación de las personas que están en esa situación de crisis, que no se escape nadie, es la idea, y ahí podemos colaborar todos, ¿no? Desde la información a los sistemas de alerta. Y más allá de la voluntad o no de la persona, y bueno, y tener que recurrir justamente a que sea una internación compulsiva, pero ¿qué pasa ahí también con la permanencia de las personas? Porque en realidad no están obligadas a quedarse luego de esa noche, digamos, son libres de irse de alguna forma, pero... En eso se trabajó mucho, y la permanencia tiene que ver también con el trato y con lo que uno brinda. Se ajustaron mucho esas cuestiones de justamente de trato interpersonal, de cosas que brindamos, de la comida, el lugar, etcétera, y eso se subsana con estas cuestiones. Pasó lo mismo con todas las personas que se trasladaron a refugios. Lo que se hablaba previamente de que no se mantendrían o no querrían, etcétera, no aconteció, fue todo lo contrario. Por otro lado, hay otro tema que también ha sido por lo menos de interés y relevante, que es la evolución de las personas internadas por infecciones respiratorias agudas. ¿Cómo está trabajando el Ministerio en eso? En este momento estamos transitando, digamos que el pico de circulación de infecciones respiratorias, comparativamente a las semanas previas. Estamos en el periodo de semanas, son 4 o 5 semanas que dura la mayor circulación de virus respiratorios. Esta semana que estamos transcurriendo es la de mayor prevalencia. En el análisis de la demanda y sobre todo de la ocupación hospitalaria, que es un indicador muy duro que puede trancar todo el sistema, no hay una saturación de las internaciones por causas respiratorias, ni en adultos ni en niños. Y lo otro que hacemos es analizar los virus que circulan para también valorar los resultados de las campañas de prevención que hacemos, sobre todo las de vacunación. Están circulando varios virus respiratorios. Los de mayor prevalencia, como siempre, son el virus de la gripe, y el VRS analizamos por rangos etarios también, porque nos interesa enormemente visualizar qué pasa con los lactantes menores de 6 meses, porque la estrategia de inmunización en embarazadas apunta a eso, a disminuir las complicaciones en este grupo. Y bueno, transitoriamente lo que visualizamos es menor prevalencia de complicaciones graves en lactantes menores de 6 meses. Pero todavía no terminó las semanas de tránsito viral, por lo tanto no podemos concluir todavía la actividad.
Fernanda, ya como para ir cerrando y el último tema que teníamos en agenda y que queríamos hablar contigo era sobre las infecciones de transmisión sexual, y ayer se conoció que los casos de sífilis, según datos del Ministerio de Salud Pública, se duplicaron entre 2020 y 2024 de 3.570 a 7.091. Este crecimiento, ¿cuáles son las principales sospechas que tienen desde la cartera? Las primeras determinantes son que se trata de enfermedades con un gran estigma, con una falta de reconocimiento a la existencia actual, con discriminación socioeconómica, y la sífilis actualmente es una enfermedad reemergente que circula en toda la población, y eso va de la mano de que las medidas de prevención a veces son dispares. Indudablemente es una infección que impacta mucho más en las en las personas con más vulneración de sus derechos, con más déficit. Allí hay que poner énfasis en estrategias, pero también en una desatención, una disminución de los procesos de autocuidado o de atención en la prevención de enfermedades de transmisión sexual en general. Hay un cambio de las conductas y de las medidas de autocuidado que tenemos que reafianzar. De hecho, la semana próxima tenemos un lanzamiento, en realidad es sí exponer la estrategia que vamos a desarrollar en cuanto a planes de eliminación de la sífilis congénita como problema de salud pública, pero también a planes de eliminación o de profundizar políticas de prevención de VIH, de infecciones por HPV, de tuberculosis, que es otro tipo de infección pero que también es reemergente y que tiene que ver también con cuestiones culturales. Específicamente en la sífilis estamos apuntando, a la sífilis congénita ni que hablar, porque es un indicador que necesariamente hay que bajar. Podemos tener mucha sífilis en la población adulta, pero sífilis congénita va de la mano de que las detectemos en embarazadas y las tratemos adecuadamente y no se reinfecten. Allí la estrategia tiene que ser muy específica, no nos podemos permitir estas cifras, con diferencias departamentales también muy marcadas. La sífilis en general, promoviendo las estrategias de autocuidado. ¿A qué nos referimos con esto? Queremos trabajar firmemente en disponibilizar la posibilidad de realizarnos test, autotest, ni que hablar, mucho más simple, para eliminar el tema del estigma y del prejuicio y poder uno mismo acceder a realizarse test diagnósticos y visualizarlos. Estamos trabajando para lograr presupuesto para incorporar estas estrategias de diagnóstico que van a facilitar los tratamientos, que son tratamientos fáciles, accesibles y baratos. Ayer el viceministro Leonardo Brioso hablaba el uso de las aplicaciones de citas como un factor relevante en el crecimiento de los casos de sífilis. ¿Qué correlación hay entre el uso justamente de estas plataformas y el aumento de los casos? Bueno, en ese sentido, nosotros lo que incorporamos hace mucho se hace, pero en esto en particular, el análisis del comportamiento social y antropológico de las personas es clave, porque en general se alinea con después la circulación, por ejemplo, de infecciones transmisibles. Los cambios en el comportamiento poblacional se traducen en eso. En todas las enfermedades de transmisión sexual tiene que ver con los cambios sociales, y la disponibilidad de aplicaciones de citas son un determinante, sí, pero existen muchos otros, también la desatención, también las estrategias de comunicación, también la educación en salud sexual y reproductiva en todos los niveles educativos. Hacer énfasis en esto es fundamental. El cambio comportamental y la longevidad, es decir, la mayor duración, la expectativa de vida va de la mano de los cambios también comportamentales a nivel sexual. Son muchos los determinantes. ¿El Ministerio tiene planificado entonces ejecutar algún tipo de plan de educación sexual en la educación pública? Sí, nosotros no somos los responsables directos, pero sí trabajamos en articulación con ANEP para fortalecer y profundizar los contenidos curriculares de educación sexual. ¿Y de qué manera se puede ejecutar eso? Bueno, los contenidos ya existen. ¿Cuánto énfasis hacemos? Es el determinante o la diferente mirada de acuerdo a los gobiernos que transitan. Nosotros estamos en articulación con ANEP, con la Dirección de Derechos Humanos de ANEP, de la cual dependen estos contenidos, haciendo énfasis justamente en que se haga hincapié en las medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual,
tanto prevención primaria, secundaria y terciaria. Ahí nos referimos a vacunas disponibles, a conductas de menor riesgo y a medidas de autoprotección. ¿Y se podría pensar ahí en que sea obligatorio incorporar este tipo, o sea, la educación sexual a la currícula? Sí, bueno, está incorporada en la currícula. Cuánto se profundiza es la diferencia. Claro, pero hoy por hoy los docentes no tienen, o sea, la obligación de hacer énfasis en este tema. No sé si se puede pensar en un trabajo articulado con el ministerio para que lo sea. Sí. En eso estamos exactamente en eso. Porque es una estrategia fundamental para la prevención. No podemos nosotros llegamos tarde cuando estamos hablando de tratamientos que están disponibles y son efectivos. Tenemos que evitar estas infecciones. Fernanda Nosar, directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del ER. Gracias a ustedes, un placer.